Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. 8:49 de la mañana. Vamos a conversar a esta hora de un tema que se aleja, como decíamos Fernando y yo, de la política, pero que tiene que ver con algo que está ocurriendo en el mundo y de lo que somos testigos todos los días: el cambio climático. ¿Cómo afecta el cambio climático nuestra salud? Ya no hablamos únicamente de nuestra salud física, sino también la salud mental. ¿Es que acaso hay una relación entre el cambio climático y la ansiedad, por ejemplo, o la depresión, o el estrés? De eso vamos a conversar aquí en la cabina de RPP con la doctora Margot Vidal. Ella es responsable del cambio climático del Instituto Nacional de Salud, que forma parte del Ministerio de Salud, y la doctora Bertaluz Pineda, coordinadora de Cambio Climático y Salud del Organismo Andino de Salud Convenio Hipólito Unanue, a propósito de un evento importante, un primer congreso que se va a llevar a cabo el día de hoy y del cual también nos contarán en unos minutos. Bienvenidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es un tema que ha cobrado relevancia, ¿no? Hasta hace algunos años veíamos el cambio climático como algo lejano, que de pronto ocurriría cuando ya no estuviéramos en el planeta y que tampoco nos tocaría directamente. Hoy por hoy es uno de los temas prioritarios en la agenda de la salud de la población en general. Doctora Margot, bienvenida. Gracias. Gracias, Mávila. Es totalmente cierto. Como tú comentas, cada día vemos en el noticiero noticias realmente preocupantes. Pareciera una película de esas que hemos estado viendo, en las que cada día hay un evento de cambio climático en diferentes partes del mundo. Y lo que dices es muy cierto, ya es una realidad. Y es más, estamos en la cuenta regresiva. Tenemos que hacer ya algo para que esto pueda no empeorar y dejar un planeta para las generaciones futuras. Ahora estamos viendo olas de calor, incendios forestales, ausencia de lluvias, aparición de enfermedades infecciosas como, por ejemplo, el dengue. Pero ¿qué relación guarda esto, al margen, por ejemplo, del dengue, que es una enfermedad concreta, con el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares o respiratorias, o la ansiedad, la salud mental, que era algo que yo mencionaba al inicio, doctora? Así es, diferentes investigaciones, el panel intergubernamental de cambio climático nos presenta informes. En el sexto informe de síntesis nos muestra básicamente que el cambio climático tiene que ver con la actividad humana, que los seres humanos estamos incidiendo con la emisión de gases de efecto invernadero, nuestro modelo de desarrollo, las actividades que realizamos, y que las consecuencias cada vez son más graves y afectan la salud. Afectan la salud de manera directa y de manera indirecta. De manera muy directa lo vemos en inundaciones, como lo decías, en sequías, en olas de calor, y de manera más indirecta, por ejemplo, cuando hay sequías, hay problemas, por supuesto, de fertilidad de la tierra. Entonces hay escasez de alimentos, o los alimentos no tienen la misma calidad. Todos estos cambios, digamos, están vinculados directamente con una suerte de sensación de ansiedad, de estrés, que lo que hace, me imagino yo, es provocar un debilitamiento de nuestro sistema inmunológico. Pero ¿han medido de alguna manera, esto es posible de cuantificar? Es decir, ¿esto tiene ya un impacto, por ejemplo, entre generaciones jóvenes? Sí, hay estudios como el de The Lancet que muestra 44 indicadores relacionados con la salud y el impacto en la salud en diferentes categorías, y también diversas investigaciones como las que vamos a mostrar en el primer Congreso Internacional de Investigación en Cambio Climático y Salud 21, 22 y 23, que hay evidencia de cómo está afectando el cambio climático, inclusive la ansiedad, sobre todo en adolescentes, en niñas, en niños y en jóvenes. Y por eso hemos incluido un panel específico con niñas, niños y adolescentes, para que ellos nos cuenten su percepción de cómo viven, cómo les afecta. Y además una ponencia centrada en estudios relacionados con ansiedad climática. Sí, yo le rogaría que se acerque un poquito más al micro, o que lo acerque el micro a usted. Ahora, señora Pineda, usted se ocupa de 6 países andinos, que son los 6 países fundadores de la Comunidad Andina en el año 69. Lamentablemente 2 salieron de ella, tanto Chile como Venezuela. Solamente quedan 4, pero a nivel de la salud sí están los 6 unidos. Por eso quería preguntarle,
como usted tiene que observar lo que pasa en los 6 países, ¿qué buenas prácticas ve que se han hecho en algunos de ellos, incluido el Perú, quizás, nunca se sabe, que puedan ser, digamos, presentadas como modelos? Sí, excelente pregunta, muchas gracias. Y el Organismo Andino de Salud, Convenio Hipólito Unanue, surgió en 1971 con los 6 países, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y es una alegría muy grande decir que se mantienen unidos, porque el énfasis del Organismo Andino de Salud es la integración, la cooperación sur-sur, y es muy importante el intercambio de experiencias entre los países. Nosotros trabajamos con comités andinos conformados por delegados de los ministerios de salud de los 6 países. Uno de los comités es el Comité Andino de Gestión de Desastres y Cambio Climático, constituido con jefes de área de los ministerios de salud de los 6 países. En este momento, Perú tiene la presidencia pro tempore y en ese sentido un mayor liderazgo. Por eso la sede del Congreso también es Perú. Con mucha alegría hemos cooperado con el Instituto Nacional de Salud y otras organizaciones para realizar. Así es. Pero qué buenas prácticas. Sí, entonces una buena práctica, por supuesto, es que conjuntamente, luego de investigación por mandato de los ministros realizadas de manera conjunta con delegados de los 6 países y con abordaje intersectorial, por ejemplo, tendencias de cambio climático en la región andina, que muestra una investigación conjunta, colectiva, que evidentemente sí que hay evidencia de que hay calentamiento. Después de que analizamos esas tendencias, elaboramos el Plan Andino de Salud y Cambio Climático, un plan andino que tiene como objetivo trabajar en mitigar, en reducir el cambio climático y por supuesto también en adaptarnos. Y tiene 10 importantes resultados esperados. ¿Qué es lo significativo del plan? Que es a partir del trabajo con el comité, reuniones frecuentes de trabajo, intercambio de experiencias y trabajo conjunto y colectivo, porque el cambio climático no respeta fronteras. Entonces necesitamos articular al máximo experiencias y esfuerzos, y estamos trabajando de manera conjunta para sacar adelante 10 resultados esperados. El primero de ellos es la capacitación del recurso humano de salud. De hecho, vamos a hacer un curso andino de salud y cambio climático como producto de este congreso, donde se integran los representantes de los 6 países andinos. Y tenemos otras experiencias muy importantes. Por ejemplo, toda la capacitación que se hace a establecimientos de salud, porque los establecimientos de salud y el sistema de salud tienen la siguiente característica. Además de tener que atender a las personas que se enferman producto de los efectos del cambio climático, tiene que dar respuesta a esos problemas. A su vez, sus establecimientos de salud pueden estar emitiendo muchos gases de efecto invernadero, es decir, también podemos estar incidiendo en el problema. Y una de las experiencias es establecimientos de salud sostenibles que midan su huella de carbono y contribuyan a la resolución del problema. Establecimientos de salud sostenibles. ¿Se avanzó en esto en el Perú, doctora Margot? Sí, el MINSA ha tomado el liderazgo a través de Ivonne Benítez y está midiendo, como dice Berta, en cada establecimiento de salud de todas las regiones cuál es su huella de carbono. Y el siguiente paso es justamente comenzar a reducirlo. Y es la manera como nosotros ya estamos viendo resultados, porque antes de eso nunca habíamos pensado que también salud podría contribuir con el cambio climático. Y en realidad casi todos estamos contribuyendo de alguna manera y la idea es comenzar a reducirlo. ¿Y cómo es un centro de salud sostenible? Bueno, es aquel que tiene que encontrar medidas ecoamigables para poder reducir todos los... Por ejemplo, podría ser una idea, ¿no? Que en las azoteas podría producir, por ejemplo, áreas verdes, como también para poder contribuir con el intercambio de aire, por ejemplo, ¿no? Reducir, por ejemplo, cuando se van del trabajo, desenchufar todas las computadoras, todos los equipos que sean electromagnéticos. Entonces, es la forma como uno va reduciendo. Por ejemplo, no gastar mucha agua, hacer, por ejemplo, en los baños inodoros que sean que consuman menos agua, o caños que no se queden abiertos, entonces solamente cuando uno esté ahí.
Claro, hay dos vertientes del problema. Por un lado, cómo hacer de los establecimientos de salud establecimientos más amigables con el medio ambiente. Pero lo otro tiene que ver con la salud mental y cómo la población se ve afectada por estos cambios. Ustedes hablaron de ansiedad ambiental. Es un término nuevo, un término médico. ¿Cómo reconocer, si ustedes tuvieran que enumerar, por ejemplo, síntomas para reconocer cuando alguien o una población en concreto está sufriendo de ansiedad ambiental? ¿O en qué situaciones se puede sufrir de ansiedad ambiental, concretamente? Sí, cuando hemos tenido a jóvenes, adolescentes que participan en diferentes eventos que realizamos en el Organismo Andino de Salud, son líderes, por ejemplo, y sienten que lo que pueden hacer es mínimo. Es decir, es como una sensación de que su liderazgo o lo que ellos pueden hacer es muy poco, de que el problema es muy grande y muy grave, y que se sienten tristes, se sienten agobiados, a veces sienten que ya no quieren continuar, y algunos de ellos dicen el arte o participar o los compañeros les han ayudado. Sobre todo lo hemos visto en personas que tienen adolescentes y jóvenes que tienen algún liderazgo y sienten sobre todo esa percepción de que el problema es muy grave y que pueden hacer muy poco. De acuerdo, señora Pineda, el tiempo corre y yo quería preguntarle algo. El tema básico de su organización internacional es hacer frente al cambio climático y prevenir las consecuencias sanitarias. ¿Cómo reacciona ante personalidades como el señor Milei en Argentina, que dice que el cambio climático es una invención del marxismo cultural para destrozar el modelo económico? El negacionismo es un problema que ha estado siempre presente, y por eso es que surgió el panel intergubernamental de cambio climático, con la necesidad de mostrar evidencia científica. Se unen cerca de 700 personas que son expertos, científicos en el tema, para recoger la evidencia. Siempre es muy importante mostrar la evidencia científica, mostrar la evidencia social también. Nosotros inclusive decimos que necesitamos mostrar nuestros saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios, de cómo ellos vivían en armonía con la naturaleza. Es muy importante que este tipo de eventos, congresos, reuniones, no solamente lleguen a aquellos que estamos convencidos del tema, sino cómo llegamos a las personas, por ejemplo, quienes lideran empresas mineras o quienes lideran diferentes iniciativas o formas de trabajo que sabemos que no son muy sostenibles. Entonces es generar el diálogo y bueno, fomentamos diálogos de saberes. Sí. Sabemos que tienen que ir rápidamente porque el Congreso se inaugura a las 9 de la mañana, ya estamos sobre la hora, pero rápidamente 2 o 3 recomendaciones que podrían compartir con nuestros oyentes y televidentes, por favor. Bueno, primero invitamos a todos a que se conecten porque hay una transmisión virtual. Solamente tienen que entrar a la página web del INS, ver el Congreso y van a poder el Zoom para poder conectarse y escuchar todas las presentaciones de los 3 días. Lo otro que es importante es que todavía hace falta hacer mucha investigación en cambio climático y salud, y es un poco la idea de este Congreso. Primero, difundir todo lo que ya existe, porque hay pocas instituciones que están trabajando, pero están trabajando mucho en el tema y no se conoce. Entonces, la idea de este Congreso es poder difundir esos resultados y luego poder acordar, por ejemplo, agendas regionales de investigación, porque el esfuerzo de todos es lo único que va a poder ayudar a que podamos luchar contra este problema tan grande. Margot Vidal y Berta Pineda, muchas gracias, mucho éxito en su congreso y como dice Mávila, no las retenemos más para que puedan cruzar el Paseo de la República y llegar a la sede de la Comunidad Andina de Naciones, donde tendrá lugar durante 3 días este congreso, cuyas conclusiones yo les ruego que nos hagan llegar. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias. Son las 9:02, nosotros vamos al resumen de la hora y regresamos.